El futuro es un contrato muy similar al forward, pero presenta una diferencia sustancial. En este caso, las partes ya no van a tradear entre sí, sino contra un mercado organizado y tipificado. Esto hace que los activos sobre los que se contrata, las fechas de vencimiento, las cantidades de estos activos, no puedan ser libremente elegidas por las partes, sino que se deban ceñir a las formalidades de los mercados. El precio al cual se contrata tampoco es elegido libremente por las partes, dado que se trata de un precio de mercado de cada contrato de futuros. Una característica muy importante de los futuros, y que lo diferencia notablemente del forward, es la liquidez de estos contratos. Es decir, si vendimos soja mediante un contrato de venta a futuro a mayo del año siguiente y al poco tiempo no queremos seguir manteniendo esa posición, podemos ir al mercado y recomprar un contrato por la misma cantidad de toneladas a la misma fecha. Esto va a cerrar nuestra posición por la compensación de ambos contratos. El único potencial costo, en este caso, sería el diferencial del precio al que hacemos ambas transacciones. Otra característica de los contratos de futuro es que son libres de riesgo. Esto ocurre porque se transa contra el mercado, que se mantiene solvente. El mercado solicita a los participantes que abran una cuenta con un broker que les hace un primer análisis crediticio. Además, para participar en el mercado de futuros es necesaria la integración de garantías que mantienen la solvencia del mismo. De esta manera, cuando un operador compra un lote de futuros de, por ejemplo, soja, no lo hace con un vendedor individual, sino con el mercado, quien a su vez está contratando directamente con múltiples compradores y vendedores de soja a futuros. Los diferentes commodities cotizan en diferentes mercados. Por ejemplo, los metales cotizan en el London Metal Exchange, o LME, los commodities agrícolas en el Chicago Mercantile Exchange y así sucesivamente. Cada uno de los mercados tiene sus propias convenciones en cuanto a cotizaciones y condiciones de contratación, como por ejemplo lotes, fechas de cierre, etc. Para mantener la solvencia, el mercado analiza la posición relativa de las partes contratantes y a quien esté en zona de pérdidas le pide que integre la cantidad de garantías suficientes para mantener a la otra parte libre de riesgo. Obviamente, el contrato no se liquidará hasta que llegue a su fecha de vencimiento, pero el mercado solicita a las contrapartes que integren la cantidad de fondos suficientes para honrarlo como si éste se fuera a ejecutar en esas condiciones. Mediante esta operatoria en la que el mercado valora las posiciones totales de cada cliente a los valores corrientes de cotización, este se asegura de que no haya riesgo crediticio en las operaciones. El cuadro muestra las posiciones de pérdida de un comprador y de un vendedor de contratos de futuro. La posición de pérdida es el área marcada en gris debajo del eje de abscisas. Para comprender el concepto, es útil imaginar que estos gráficos se realizan en cada momento T chica durante la vida del contrato. Y cada vez que la posición del comprador o vendedor del contrato está en la zona gris, se compara el monto de la pérdida con el saldo de su cuenta de garantía. Cuando el saldo de la cuenta de garantía no es suficiente para garantizar la pérdida, se solicita que integre una cantidad adicional de fondos a la cuenta. Esta operatoria requiere que quienes operan en los mercados de futuros realicen giros de efectivo en algún momento entre el inicio y el cierre del contrato. Esto, que no ocurre en los contratos forward, agrega una complejidad a la operación del futuro. Los fondos necesarios se llaman requerimientos de margen y dan lugar a los famosos margin calls, que son las llamadas por las cuales el mercado le pide a los participantes que integren garantías adicionales. Es común que las empresas se olviden de tener en cuenta estos requerimientos de margen o estos requerimientos financieros adicionales cuando planifican sus operaciones de cobertura o sus operaciones de inversión con los mercados. Esto puede llevar a potencialmente serios problemas financieros. Es importante que lo recordemos. De alguna manera, en el contrato de futuros ya no se trata solamente de considerar el precio del bien contratado en los momentos 0 y T grande, sino que cobra importancia el precio futuro del bien en los momentos intermedios del contrato. Es decir, todos los momentos T chica que van entre 0 y T grande son relevantes, ya que las condiciones reinantes en el mercado en cada momento T chica, más precisamente el precio futuro del bien en un momento T chica, que se denomina F sub T chica, juega un papel de gran importancia en la determinación de los eventuales requerimientos de margen que el mercado pueda hacer a las partes contratantes.
y por consiguiente en las correspondientes presiones en la caja. Consideremos el caso de una empresa que decide comprar 100 barriles de petróleo a futuro a un precio de $60 por barril. A la fecha de la firma del contrato, la empresa abre una cuenta con el mercado en la que integra una garantía inicial de $1.000, valor que es determinado por el mercado. La tabla muestra la evolución de los precios futuros de petróleo en los primeros 15 días de contrato. A partir de estos se derivan los beneficios eventuales del comprador y los requerimientos de garantía, que deberán compararse con la garantía ya integrada. De esta comparación, que se muestra en la columna 4, llamada cobertura, surge la necesidad de cobertura adicional que se debe depositar en la cuenta de mercado. Vemos que el día 1, el precio futuro del petróleo baja de $60 a 58,98, por lo que la empresa compradora del futuro está perdiendo $102, que se calculan a partir de 60 menos 58,98 por 100 igual $102. Es decir, la garantía que teníamos en $1.000 ahora se convierte en $898. Esto viene de 1.000 menos 102. El segundo día, el precio del petróleo baja aún más y cierra en $57,87, lo que incrementa la pérdida, pero la garantía depositada sigue siendo suficiente. Vemos que si los precios siguen bajando, a partir del día 6 y hasta el día 13, el mercado va a tener que solicitar al comprador la integración de garantías adicionales para no quedar con la cuenta descalzada. Cuando los precios vuelven a subir, la empresa puede dejar las garantías adicionales o retirarlas a su elección. Este es un ejemplo muy simplificado. En la vida real hay más de un tipo de garantía, pero es suficiente para que tengamos una idea del concepto de margen de garantía y cómo funciona. Una cosa importante es recordar que los fondos entregados en garantía siguen siendo fondos de la empresa. De hecho, algunos mercados incluso pagan una pequeña tasa por esos fondos inmovilizados. Los fondos solo serán tomados por el mercado en caso que la empresa haga el default en sus posiciones o le indique que quiere que se los use para cubrir la posición al cierre de la transacción. En conclusión, vemos que quien entra en un contrato de futuros está entrando en un contrato libre de riesgo. Esto ocurre dado que la contraparte es el mercado y el mercado es libre de riesgo. El costo de tener esta transacción libre de riesgo es una menor flexibilidad en fechas, menor flexibilidad en cantidades, menor flexibilidad en bienes sobre los que se puede transar, pero además, y fundamentalmente, el costo es el mayor riesgo de liquidez que se genera en la compañía por los márgenes de garantía que podrían ser necesarios en caso de que los precios se muevan para el lado desfavorable de la transacción. La situación del vendedor del futuro es exactamente análoga. Consideremos el caso de una empresa que vende un determinado bien en el mercado de futuros. Cada vez que el precio futuro del bien suba por encima del precio estipulado en el contrato, la empresa entraría en la zona de pérdidas y el mercado le solicitaría la integración de una garantía. En algunos casos, es posible que la posición short derivada de la venta a futuro del bien esté compensada por una posición long dada por la tenencia del bien vendido. En algunos casos, la entrega del bien en garantía puede suplir la entrega del dinero, aunque esto no ocurre en todos los casos ni en todos los mercados de la misma manera. Supongamos que una empresa tiene un crédito en euros derivado de una exportación y para cubrir la posición decide vender euros en el mercado de futuros. Si bien la empresa tiene sus posiciones compensadas, es decir, está long euros por el crédito y short euros por su venta a futuro, no va a poder evitar que el mercado le pida la integración de garantías por su posición short, dado que para el mercado la existencia de un crédito en euros no constituye una garantía aceptable. En el caso en que la empresa en cuestión tuviera los euros en su poder, no un crédito sino los euros físicos, y decidiera por alguna razón venderlos a futuro, podría entregar estos euros como garantía de la operación. Los gráficos que muestran la posición de riesgo de un contrato futuro son esencialmente los mismos que los que corresponden a un contrato forward. Asimismo, la discusión relacionada con el uso de los futuros como instrumentos de cobertura de riesgo es análoga a la de los contratos forward. El comprador de un futuro genera una posición long y el vendedor genera una posición short. Es necesario recordar que en los mercados de futuros no siempre se consigue cubrir una posición de manera completa y exacta, dado que no todos los bienes cotizan en los mercados
y es probable que la fecha de vencimiento estipulada por el mercado no corresponda con las necesidades de cobertura de las empresas. Estos factores hacen que muchas veces las posiciones de riesgo puedan ser cubiertas de manera parcial, ya sea por la cantidad de cobertura disponible o por un mero descalce de las fechas del contrato. En algunos casos, especialmente en el caso de los commodities físicos, estos contratos se completan con la entrega del bien, como en el caso del forward, mientras que en otras oportunidades se hace simplemente una compensación monetaria entre las partes. Dicha compensación se calcula midiendo la diferencia entre el precio de contrato y el precio spot a la fecha de vencimiento. Quien resulte en la zona de pérdidas pagará a quien resulte en la zona de ganancias. Es importante destacar que cada mercado tiene sus propias condiciones para el requerimiento de que el cierre se realice mediante la entrega física del bien. Es importante que las conozcamos.